¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Intercepción, el programa de fútbol americano de la NFL que hacemos dedicado a todos ustedes. Mi nombre es Ricardo López Juárez aquí en Los Ángeles y saludo a Enrique Hernández en la Ciudad de México y por cierto, felices fiestas mexicanas, mi querido Kix. Muchas gracias, Rick. Pues, por supuesto, tú sabes que también eres partícipe de esta celebración, como todo mexicano. Y muy contentos con este domingo de NFL, uno más, y un domingo lleno de sorpresas. Un domingo de sorpresas. Déjame empezar nada más. Muy bien. En honor a la mayor estrella del deporte mexicano que hay a nivel mundial, que es Canelo Álvarez. No estoy de acuerdo con sus rivales recientes, pero ¿quién puede negar que es un grande del deporte, un grande del boxeo? Y sobre todo lo que está abajo de Canelo, que es México, nuestro querido país. Ojalá que venga un mejor año para nuestro México en estas fiestas patrias. Pero ya lo dijiste, semana 2 de grandes sorpresas. Y sin embargo vamos a comenzar con una que no es una sorpresa, pero sí fue un juego espectacular, como siempre dan estos equipos. Los campeones Chiefs de Kansas City y los Cincinnati Bengals, qué agarrones se dan cada vez que se encuentran en la cancha. Y Kansas City, Enrique, este equipo siempre se las ingenia para ganar, aún sin merecer. Pareciera que tienen mucha suerte, pareciera que siempre tienen esa jugada polémica que les da vida, que les permite seguir con vida. Y en esa ocasión fue una interferencia de pase que le marcan a un profundo de los Bengals en 4:16, un pase ahí desesperado de Mahomes. Yo creo que esa interferencia de pase, creo que el contacto llega antes que el balón, sigue con vida la serie, y eventualmente Harrison Butker, que no me cae muy bien por sus ideas políticas y sociales, pero que es un excelente pateador, gana el juego en la última jugada con un gol de campo de 51 yardas para la victoria de 26-25. Dirían los clásicos, la suerte del campeón. No todo es suerte, por supuesto. Obviamente estamos hablando de Patrick Mahomes, el mejor quarterback de la actualidad con distancia. Y sí, efectivamente, siempre encuentran una manera de estar vigentes, de estar ahí presentes y listos para dar el zarpazo cuando es necesario. Y una vez más los vimos sacar una victoria importante por el tipo de rival que es Cincinnati, uno de los favoritos de la conferencia. Y bien, ahí se mantienen con el paso perfecto estos Chiefs. Pero se debe estar jalando los pelos los Bengals de cómo le ayudan a Kansas City con esos errores, ese castigo que si es polémico, a mí me parece que si hay interferencia de pase. Ya estaban celebrando la victoria cuando pum, avientan el pañuelo, y luego ese fumble de Joe Burrow, también polémico, pero creo que sí es fumble, que regresa para touchdown los Chiefs en la recta final del juego. Y así sí, Kansas City en la semana 1 ganaron por una uña, en la semana 2 ganaron por un error del oponente. Y pasando al segundo cuarto, mi querido Rick, ¿qué te parece lo que le sucedió a los Dallas Cowboys después de una primera semana que llenó de ilusión a sus aficionados, y hoy reciben a unos Santos de Nueva Orleans que vienen con una ofensiva que no cree en nadie? Sus primeros 15 drives de la temporada han acabado en anotación. Bueno, habían acabado en anotación, y en este partido llevaban 6 touchdowns en sus primeras 6 posesiones, hasta que por ahí con un balón bateado se acabó esa racha con una intercepción, pero le pasaron por encima a una defensa que presumía de ser bastante buena, la de los Cowboys. 44-19 es un marcador de escándalo, Enrique, sobre todo si el juego fue en el estadio AT&T, donde los Cowboys en años recientes han sido un equipo muy dominante, casi invencibles. Y llegan los Saints y de pronto elevan el marcador de esa manera. Prescott sufrió 2 pases interceptados, Alvin Kamara tuvo 4 anotaciones, 3 de ellas por carrera. Y bueno, pues ya dijiste, este equipo de los Saints ya hay que empezar a creerles, porque están jugando, están dominando. Pero lo de Dallas, si bien en el debut contra tus Browns lo hicieron bien, está empezando rápido a demostrar lo que hemos tú y yo comentado en este espacio, que este equipo tiene muchas dudas, que realmente tienen un problema más de fondo, y que por mucho que CeeDee Lamb haga que es un gran receptor, y que Prescott hoy no tuvo su gran juego, pero que es un mariscal de campo de calidad, a ese equipo le falta mucho. Preocupante debut para Cowboys en su estadio. Así es, y como muchos aficionados se quejan,
pareciera que están un poco atrapados por su condición y su pasado, justo después de darle este gran contrato a Dak Prescott, el traer de regreso a Zeke Elliott y desempeñarse como se desempeñaron este domingo, realmente no deja contentos a sus aficionados. Y por supuesto, los Cowboys son un equipo que vive en constante presión mediática. Vamos a ver cómo manejan este resultado tan adverso. Y sus aficionados, que son muchos en todo el mundo, deben estar hoy bastante preocupados. Seguimos aquí en Intercepción. Enrique Hernández, su servidor Ricardo López Juárez. El tercer cuarto fue un domingo de sorpresas. Hubo varias, pero yo creo que la mayor es cómo es que los Raiders de Las Vegas, que venían de un muy mal debut contra los Chargers, van a Baltimore contra los Ravens de Lamar Jackson, que venían enojados de esa derrota muy apretada en Kansas City en el juego inaugural, y le ganan 26-23, Enrique, los Raiders a los Ravens en Baltimore. Yo no lo puedo creer, no pude ver el partido, pero vi el resumen y vi cómo los Raiders en 3 posesiones consecutivas en el cuarto periodo, pusieron puntos en el marcador, incluyendo un gol de campo largo de Daniel Carlson para la victoria de 26-23. No exento de polémica, por ahí hubo una decisión arbitral bastante compleja en la zona de anotación, marcaron una interferencia muy cuestionable, muy rara, pero bueno, finalmente los Raiders se mantuvieron ahí y el mérito de ir a Baltimore a enfrentarse a una de las potencias de la conferencia y sacar el resultado favorable y como bien mencionas, completamente impensable. Ahora los Ravens sorpresivamente están 0-2 en este inicio de temporada. La verdad es que las veces que han estado en 0-2 no han alcanzado los playoffs y por primera vez desde 2015, 0-2. Impresionante, yo no lo puedo creer. Uno no tan increíble, pero no deja de ser sorpresa, es la caída de los campeones reinantes de la NFC. Los 49 fueron a la que es su casa del dolor, porque tiene mucho tiempo que no pueden ganar en Minnesota, y los vikingos con Sam Darnold, que era el quarterback suplente de Brock Purdy en el pasado Super Bowl, dan la sorpresa y noquean a San Francisco. Había muchas dudas acerca de lo que iba a suceder con los vikingos en esta temporada, sobre todo por la cantidad de lesiones que tuvieron en la pretemporada y en el off-season. Y la verdad es que ahorita han empezado bien, han empezado ganando sus 2 partidos. Hoy tuvieron un susto cuando Justin Jefferson salió lesionado por un golpe que tuvo por ahí con Fred Warner. Él sostiene que no lo marginará de la siguiente semana en el escuadrón de los vikingos, pero bien, ahí están los vikingos dando lata y sorteando un partido que realmente no pintaba tan favorable contra San Francisco. Ahí lo tienen, consiguen el resultado. 23-16 el marcador, y mencionaste a Justin Jefferson, esa recepción de 97 yardas. Imagínense ustedes estar en la yarda 3, tener enfrente a Warner y a esa defensa, con Sam Darnold como quarterback, y atreverse a lanzar un pase largo y completarlo para un touchdown de 97 yardas. Esa jugada puso de cabeza al estadio y sacudió a los 49ers. Y además, Brian Flores, que su agresividad está fuera de cualquier discusión, logró 6 capturas de quarterback esa defensa sobre Brock Purdy, que cometió errores. Hoy San Francisco no fue lo que les conocemos. Antes de acabar con las sorpresas que hubo en este domingo, tus Rams se pueden permitir perder contra un rival divisional y sobre todo yendo de visita, pero no de la manera en la que sucedió. Les metieron más de 40 puntos los Cardenales de Arizona al equipo al que los Rams habían vencido 9 años seguidos en el desierto. Esa racha ha llegado a su fin. Sean McVay pierde por primera vez contra Arizona allá en Glendale, y estos Cardenales se ven muy diferentes, Enrique. Ya no son el patito feo o el pajarito feo. Arizona levanta la mano, parece que va a dar guerra este año, y los Rams más lesionados. Ahora se lastimó Cooper Kupp. Llegamos al cuarto de este Intercepción, Rick, y creo que hay un tema que es imperativo tocar, no obstante que no es un tema que sea de este domingo, pero sí tuvo que ver con el partido del Thursday Night, en donde los Bills de Buffalo terminaron ganándole a los Miami Dolphins, pero esa no es la noticia.
Creo que la noticia que hay que dar es lo que sucedió con Tua Tagovailoa, en donde una vez más se ve afectado, sale una vez más conmocionado y ya perdimos la cuenta, Rick. Sí, y no solamente es la noticia, sino los escenarios que vienen a continuación y las reflexiones que creo que todos tenemos que hacernos, todos los que estamos involucrados de una u otra forma en la liga y con ese deporte. Porque hace 2 años Tua tuvo esas 2 conmociones consecutivas que no sé por qué los Miami Dolphins lo dejaron jugar después de que había estado previamente conmocionado. El año anterior le fue bien, no lo tocaron, se mantuvo sano, tuvo una muy buena temporada. Pero en ese contacto que tiene con Damar Hamlin, y vaya combinación, ¿no? Los 2 hombres que más escalofríos nos han causado por situaciones muy delicadas, situaciones médicas delicadas en el campo de juego, hay esa colisión en la que Tua pues no se sabe deslizar, no se protege, y cuando cae al terreno de juego tras la tacleada de rutina, pues el brazo se le queda tieso, empieza a temblar, los síntomas claros neurológicos de la conmoción cerebral. Y yo pienso, Enrique, me gustaría mucho saber tu opinión, pienso que ya es hora, creo que no tiene que seguir Tua Tagovailoa en un deporte de contacto tan violento en el que un mal golpe, uno, es todo lo que lo separa de terminar seriamente afectado del cerebro, terminar con una lesión grave de la columna, de terminar en silla de ruedas o que dentro de algunos años comience a sufrir de verdad pues el efecto de estas conmociones cerebrales. No tiene necesidad de seguir, ya tiene mucho dinero, todo el mundo lo va a entender si se retira porque lo estamos viviendo y además ya es padre de familia. Yo no tengo ninguna duda de que se debe retirar. Sin embargo, los reportes indican que no lo hará y que quiere regresar lo más pronto posible. Me parece que estamos en un momento interesante, Rick, porque bien lo dices, o sea, no es un tema de necesidad. Aquí sucede un poco lo que pasa a veces con los boxeadores o con los mismos jugadores de fútbol americano, en donde instintivamente ellos quieren seguir. Parece ser que la condición de un guerrero de estos es mantenerse ahí, pero creo que aquí ya tiene que privar el sentido común y no solo en el caso de Tua. O sea, Tua, él va a querer seguir, pero creo que todo el mundo entendería si él tomara una decisión en contrario. Ya incluso por ahí hubo una declaración muy, muy afortunada, me parece, de Mike McDaniels, el coach de Miami, en donde dijo, no estoy preocupado por mi quarterback, estoy preocupado por la persona que es Tua. Y ese es un poco, me parece, la forma en la que hay que encarar esta situación. Creo que la NFL se ha preocupado por transmitir la imagen de un deporte seguro, y creo que aquí es donde debería dar un ejemplo de la liga, meter las manos y hacer ver que las condiciones ya no son favorables para continuar la carrera de Tua y hay mucho en juego. Así es que, como tú lo mencionas, yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que es un momento de una decisión importante y vamos a ver si la liga está dispuesta a tomarla. Pues fíjate que este es un caso como tal vez nunca lo haya habido en la historia. Es un joven jugador, o sea, él no es un veterano, es un quarterback franquicia, es una estrella del NFL y que, como lo hemos visto, en cada momento se está jugando el físico, se está jugando la vida porque él claramente está afectado. Este es un caso único, creo que no hay memoria de una cosa así y estamos ante una inminente noticia de mucho impacto, sea que dé un paso al costado, que como dices, todo el mundo lo entendería y lo aplaudiría, creo yo, o que siga y que entonces esté la liga ante un gran problema, ante un gran riesgo que afectaría mucho la imagen de la NFL, que de por sí pues han estado sufriendo mucho con el tema de las conmociones en la opinión pública. Lo que venga, no sé qué será, pero estaremos muy al pendiente y la verdad muy preocupados por la salud de Tua como de cualquier jugador de la NFL. Y bueno, de esta manera, Enrique, hemos llegado al final de este capítulo de Intercepción, un domingo de locura, de sorpresas, de muchas emociones, y apenas es la semana 2. Así es, Rick, y estamos listos para comentar semana a semana las incidencias de todo lo que venga, que como bien mencionas, aún le queda cuerda. Mando un abrazo a ti, a todos los mexicanos, feliz Día de Independencia, y gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición de Intercepción.